Bueno, amados, hemos dispuesto nuestro corazón en arrepentimiento y fe, dándole gracias al eterno y todopoderoso y sabio Dios y único Salvador, nuestro amado Dios. Queremos dar gracias a Dios de verdad por el privilegio de reunirnos, así sea virtualmente, y qué mejor privilegio estar en casa con nuestras familias. No sé cómo haya sido esta semana para todos ustedes, cada uno yo creo que tuvo sus luchas, sus necesidades, pero una cosa es clara, de que todos vieron la gloria de Dios supliendo sus necesidades, proveyendo alimento para su mesa, protección y dirección para sus familias. Continuamos con la serie Apocalipsis, como les decía ahorita la introducción, hoy se llama el estudio El Testigo Fiel, Soberano Rey, Vencedor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Testigo Fiel, Soberano Rey, Vencedor. Realmente Apocalipsis, muchos se acercan con miedo, con mucho temor, pero yo creo que es el mejor libro, que todos los libros de la palabra del Señor son buenos, son excelentes, gloriosos, es la palabra del Señor, pero este libro realmente es el compendio de todo, es la manifestación total y absoluta de la gloria de Dios, de principio a fin, de principio a fin. ¿Qué hemos visto en los versículos pasados? Hemos visto y estamos teniendo las últimas palabras que el Señor da antes de su regreso a su siervo Juan. Ya no hay más revelación. Después de esta está completa y segura la obra perfecta de Dios y el cumplimiento de los tiempos. Esta es la última revelación antes de que el Señor físicamente, como dice la palabra del Señor, todo ojo lo verá y toda boca confesará que es el Señor y toda rodilla se doblará. Este es el mensaje antes de que regrese. ¿Y por qué se lo hace a la iglesia? Lo hace para que nosotros como iglesia nos examinemos, evaluemos, miremos de dónde hemos caído, tomemos decisiones y nos alineemos con la palabra del Señor. Yo creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento ha sacado a la luz muchas cosas incorrectas en nuestra vida. También muchas cosas que sabíamos que no teníamos buenas para la gloria de Dios. Y hemos sido examinados a la luz de la palabra, a la luz de las circunstancias, Dios gobernando en las circunstancias, porque ese es nuestro Dios. Vamos a la palabra del Señor, Apocalipsis 1, versículo del 1 al 8. Hoy expondremos los versículos 5 al 8, pero leemos desde el 1 al 8. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar por la palabra del Señor, que sea el Espíritu Santo hoy guiándonos a toda verdad, guiándonos realmente a un corazón arrepentido, ser confrontados con su palabra y poder levantar manos santas con un corazón puro. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, dándote gracias infinitas por la oportunidad de poder estar aquí delante de ti, orando, confiados y seguros. Tú dices en tu palabra, Señor, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro.
porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Padre eterno, yo pongo delante de ti mis debilidades y las debilidades de mis hermanos, para que tú proveas, Señor, gracia para nosotros, Señor, para que proveas para nuestros pecados, Señor, el perdón, ese perdón inmerecido. Y te damos gracias por una salvación tan grande. Y te pedimos perdón, Señor, porque sabemos de que no la hemos cultivado. No nos hemos ocupado de la salvación como debe ser, con temor y con temblor. Y hoy estamos aquí, Señor, para darte gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos humildemente que nos guíes a toda verdad, que tu nombre sea exaltado y glorificado, que me uses para tu gloria a pesar de mis debilidades, Señor, y que no sean mis palabras, sino tu palabra hoy predicada, amado Padre. Oro, Señor, para que todos aquellos que me escuchan y que me ven, Señor, tú les permitas entender, conocer la grandeza de tu nombre, la majestad de tu creación, Señor, la gloriosa venida del Señor Jesucristo que está latente y presente en nuestras vidas para vivir de acuerdo a tu regreso. Guíanos, Señor. Guíanos, amado Padre, a toda verdad. Te oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. El testigo fiel, soberano Rey y vencedor. Hemos leído Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Como les decía ahora, en los primeros 4 versículos, ¿qué hemos visto? La naturaleza especial del libro, que es la revelación. El tema central, el Señor Jesucristo. La fuente divina, o sea, de dónde proviene la revelación de Dios. Los destinatarios de la revelación, sus siervos, nosotros, todos los que estamos escuchando y viendo. La naturaleza profética y segura, las cosas que deben suceder pronto. El medio en que se entrega el mensaje, sobrenatural, los ángeles. Y el medio humano, Juan. Su bendición espiritual es para los que oyen, leen y guardan las palabras de esta revelación. Todo esto nos lleva ¿a qué? A la urgencia del mensaje. ¿Y cuál urgencia del mensaje? Porque el tiempo está cerca. Eso es lo que hemos visto en esos primeros 4 versículos. La bendición de la revelación, la confianza en esa revelación, creer en la revelación, vivir de acuerdo a esa revelación. Ahora vamos a ver quién es el que se revela y cómo se revela. Y cómo Jesucristo, cuando se revela a Juan, le está mostrando de principio a fin quién es Él. Él dice que es el alfa y el omega, el principio y el final, el testigo fiel, todopoderoso, soberano sobre todos los reyes de la tierra. Y aquí está animando el Señor Jesucristo a Juan en medio de una adversidad tan grande como la que estaban viendo y viviendo. Y les decía en el estudio pasado de que estamos viviendo un tiempo difícil, tiempos angustiosos, tiempos de desolación, de miedo, de incertidumbre, de muchas conspiraciones en la televisión, muchas cosas que son y que no son, y que nos lleva muchas veces a debilitar nuestra fe, nuestra confianza y dependencia en la palabra del Señor. Y es necesario que entendamos que todo lo que estamos viendo está escrito y se debe cumplir, porque es la palabra de Dios. Y eso tiene que ser una confianza para nosotros de ver que estamos viendo tiempos difíciles y que se está cumpliendo y que se está acercando el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, el por qué esta venida del Señor Jesucristo viene de una manera ascendente. Y cómo se revelará total y absolutamente cuando lo veamos venir en las nubes. Entonces, porque el tiempo está cerca. ¿A quién está llamando? A las 7 iglesias que representan la plenitud de la iglesia en todos los tiempos. ¿Había más iglesias? Claro que sí. Pero estas 7 iglesias están hablando del número 7, que está muchísimo en Apocalipsis, y esos números establecen la plenitud de Dios, la completa plenitud de Dios. Es el cumplimiento total absolutamente de la revelación de Dios. Todo ha terminado, todo se ha cumplido, no hay nada más que hacer, porque ya Dios lo ha hecho todo. Y eso es lo que vamos a entender en esta revelación. El Señor les quiere mostrar que el gran yo soy sigue en control de todo, y que su gracia y paz se mantienen firmes y disponibles para sus santos por el testimonio del Dios Padre, la plenitud del Espíritu Santo y el testigo fiel nuestro Señor Jesucristo.
Aquí está testificando en Apocalipsis Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo de esta revelación. Son los tres testigos testificando para la gloria de Dios Padre. Es la plenitud de la revelación. Por eso es tan importante este libro. Les decía en la clase pasada que nunca se había visto una revelación tan suprema y tan gloriosa de Dios Padre y Dios Hijo y del Espíritu Santo obrando y operando en todas las circunstancias. Este es el final de la historia, un final de vencedores. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que somos más que vencedores, porque la victoria ha sido ganada. Nosotros no luchamos por una victoria, sino desde una victoria. Por eso somos más que vencedores. Seguimos adelante de la máxima revelación del Señor Jesucristo. En estos versículos que estudiaron vamos a contemplar quién es el principio y el fin, el soberano sobre todos los poderes, el todopoderoso, que nos ha escrito una carta de amor, para nosotros escrito una carta de amor, de esperanza y de confianza, para animar y consolar a sus santos en medio de la aflicción, porque Él es el que ha vencido, Rey vencedor, el principio y el fin de todo. Eso es lo que vamos a ver. Y eso es como se desarrolla todo Apocalipsis. A pesar de que vamos los 7 sellos, 7 trompetas, pero estamos viendo de que Dios está en control, de que se está revelando el justo juicio de Dios para toda la tierra. Y lo primero que está haciendo el Señor Jesucristo es llamando a arrepentimiento a su iglesia. Por eso dice que el juicio empieza por la casa. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, llamando a la plenitud de la iglesia a que se arrepientan, que miren cómo está su condición, pero ellos no pueden mirarlo, porque nuestro pecado, nuestra religiosidad, nuestra autosuficiencia, nuestra autojusticia no nos permite ver el pecado que está en nosotros. Porque es muy fácil ver el pecado de los demás y no ver el pecado de nosotros. Es muy fácil escandalizarnos por el pecado de otros y no nos escandalizamos por nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En este versículo vamos a poder ver 3 títulos del Señor. El Señor se describe como Salvador y Señor y testigo fiel de Dios. Testigo fiel. Vamos a analizar un poco la palabra testigo fiel. Es un adjetivo articular que haría que se leería de esta manera: el testigo, el fiel. Está hablando de 2 cosas: es un testigo y es un fiel testigo a lo que está diciendo y qué hace con lo que está diciendo. Pues que Jesucristo dio testimonio de la verdad porque Él era la verdad y era la luz que vino al mundo, pero el mundo no le conoció porque amaban más las tinieblas. Aquí está el Señor Jesucristo revelándose como el testigo fiel de Dios Padre. El cielo se acercó a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que es un testigo absolutamente digno de confianza. El Señor Jesucristo es un testigo fiel, digno de confianza, porque murió por su testimonio, porque el testimonio Él era el mismo. Y fiel como calificativo se designa a quien es constante, escuchen esto, quien es constante en el cumplimiento de su obligación y no defrauda la confianza depositada en Él. O sea, el testigo fiel, nuestro Señor Jesucristo, no defrauda la confianza depositada en Él. El Señor Jesucristo nunca defraudó a su Padre, hasta el último momento se mantuvo sujeto y alineado con la voluntad del Padre, aunque le costara su propia vida. La muerte del Señor Jesucristo ratifica su fidelidad y su obediencia al Padre. Aquellos que estudiamos la Biblia vamos a ver que el Señor Jesucristo, estando en el huerto de Getsemaní, ora con su alma angustiada y con temor y dice al Padre: Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sometimiento total al Padre. Esto nos indica que el Señor Jesucristo es un fiel testigo de Dios y ese testimonio lo cumplió con su vida, obra y muerte. Impecable, el Cordero de Dios sin mancha. El enemigo trató de mancharlo, pero estoicamente, gloriosamente enfrentó al enemigo, como quiere que lo enfrentemos nosotros también, de esa misma manera, en esa misma magnitud.
Tenemos que hacerlo, amados hermanos. Dar la buena batalla a la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Para que tu ánimo no desmaye, porque aún hemos resistido hasta la muerte. Tú no mires las circunstancias, mira al Señor Jesucristo, que ha vencido. Y esta es la fe que vence al mundo, que confiamos en el Señor Jesucristo, en toda su revelación, todo su poder, todo su esplendor y su obra perfecta que ha hecho en la cruz por nosotros. En Juan 18:33 dice la palabra del Señor. Les dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad porque Él era la verdad. Y mira lo que dice acá: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y sé que todos los que me están escuchando son de la verdad y debemos oír la voz de Dios y tomar decisiones con toda la palabra del Señor que hemos escuchado, no sé en cuántas escuelas dominicales, no sé en cuántos discipulados, no sé en cuántos tiempos de células o iglesia en casa, pero ya es suficiente de no vivir para la gloria de Dios. Es necesario que la iglesia viva para la gloria de Dios porque hemos sido llamados a ser sacerdotes, reino de sacerdotes. Y más adelante se van a dar cuenta qué significa eso y qué impacto tiene eso en el mundo, en nuestra familia, en nuestra vida, ser sacerdotes para la gloria de Dios Padre. El Señor puso de manifiesto que las obras del mundo eran malas y testificó en contra de esas obras. Y eso es lo que hace la verdad. Y eso es lo que hace cada vez que predicamos la palabra del Señor, que nos mira, nos evalúa, nos examina hasta lo más profundo de nuestra intención, hasta lo más profundo de nuestros sentimientos y pensamientos. Y nos confronta, y nos ayuda, y nos guía, porque Él es el testigo fiel testificando de la verdad. Juan 7:7. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Tú puedes hablarle a alguien de Dios y te dice que es muy espiritual, pero cuando tú testificas del testigo fiel, de la verdad, que es el Señor Jesucristo, se convierte en un tropiezo. Te van a tildar de fanático, te van a tildar de evangélico, te van a tildar de radical. Y no se les olvide que el cristianismo es radical. No hay puntos intermedios. No podemos ser el tipo de cristiano camaleónico que se mimetiza o se acomoda a las circunstancias. Tenemos que ser íntegros, no dividirnos. Mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho y vivir como Dios lo ha dicho. El Señor mismo era la verdad. Por eso testificaba la verdad, porque Él era la verdad y en Él no había mentira. En Él no había mentira porque es Dios, el Todopoderoso, el único y sabio Dios. Por eso el Señor Jesucristo es el testigo fiel, porque murió por ese testimonio, derramó su vida en obediencia y en amor al Padre. Así como las palabras de Dios es de total confianza, igual es su revelación suprema, la palabra viva, que es el Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra del Señor es tan delicada, hasta el punto de que el mismo Señor dice que alguien que la adultere, que la agregue o que le quite, sea anatema. Y es de gran responsabilidad a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, porque está hablando Dios mismo a través de nosotros. Y no podemos ni quitarle ni aumentarle, sino predicar todo el consejo de Dios, para gloria a Dios Padre. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros cuando predicamos algo que Él no ha dicho. Por eso es necesario que como pastores, como Pablo le dijo a Timoteo, y como líderes que me están escuchando, Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse,
porque usa bien o traza bien la palabra de verdad. Así como la palabra de Dios es de total confianza, e igual es su revelación suprema, la palabra viva, Jesús mismo, Dios mismo. Mire lo que dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. No está hablando cualquier persona, está hablando el testigo fiel, el Dios verdadero, el creador de todo, el salvador de todos nosotros, es el que está hablando. Hay un texto en Isaías, que más adelante lo vamos a ver, pero es tremendo este texto en Isaías 66, cuando dice que el Señor mirará, se fijará en aquellos humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Esos hombres y mujeres que reconocen su condición pecaminosa, que llegan confiadamente pidiendo perdón al Señor, sin nada que ofrecer, sin una vida de pecado, para ser totalmente restaurados, y que temblamos ante su palabra, y que nos sometemos a su palabra, y que damos gloria y honra a su palabra con nuestras vidas, aunque muchos nos crucifiquen. Y esa es la finalidad: la iglesia será perseguida, la verdadera iglesia de Cristo será perseguida. Los verdaderos cristianos serán crucificados por el mundo, por un sistema que está de espaldas a Dios. Por eso es que muchas iglesias se han acomodado al mundo para no ser perseguidos, para acomodarse al mundo y predicar cosas que no están en la palabra del Señor. Dios nos ayude, Dios nos ayude. La revelación que hace a Juan es verdadera, sus palabras deben ser aceptadas como suprema verdad, porque el Señor declara lo que ha visto y ha oído del Padre desde la eternidad. Cristo está testificando de lo que el Padre ha hecho y hará y ha dicho. Él está testificando del Padre para gloria de Dios Padre. Y el Señor, Dios Todopoderoso, está certificando su palabra con el regreso del Señor Jesucristo. La certificó con la resurrección del Señor Jesucristo. Lo ratificó como Hijo de Dios porque resucitó entre los muertos, y eso lo veremos más adelante. El impacto de esa resurrección en la eternidad pasada, presente y futura. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Cristo es el testigo fiel. Él nos ha anunciado, nos ha contado y nos ha enseñado quién es el Padre, para que le conozcamos. Por eso que hay un texto que dice que es la vida eterna, que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí, que soy el Hijo. Allí empieza la vida eterna, desde aquí, desde ahora, por el conocimiento de la verdad, una verdad que nos hace libres, una verdad que nos salva, una verdad que nos redime, una verdad que nos lleva a la eternidad gloriosa de nuestro amado Dios. Por eso es tan delicado, amados hermanos, echarnos a las espaldas la palabra del Señor y no temblar ante ella. En Hebreos capítulo 2, versículo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 2, es un texto que lo expusimos la semana pasada, pero quiero recordarles. Hebreos 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y cómo la descuidamos? Poniendo en poco la palabra del Señor. Si ustedes ven el pecado de David, el pecado, dice, se centró fue en eso. Cuando el profeta Natán lo confronta, el Natán le dice a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué tuviste en poco mi testimonio? Cuando tomamos en poco la palabra del Señor, fácilmente pecamos, fácilmente nos deslizamos, fácilmente nos apartamos del Dios vivo, porque se apodera a nosotros la incredulidad y la dureza de corazón.
y nos apartamos del Dios vivo, dice en Hebreos capítulo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo anunció la salvación de Dios con su vida, con su obra y con su muerte y resurrección. Nos fue confirmada por los que oyeron, los discípulos, y testificando Dios juntamente con ellos, con los discípulos. ¿Cómo testificó Dios con los discípulos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la verdad. Dios mismo dio testimonio de su Hijo, que era Hijo. Ahora el Señor Jesucristo dando testimonio de que su Padre lo resucitó y lo sentó en gloria y lo nombró Rey de Reyes y Señor de Señores, y está testificando y está anunciando de que Él regresará y que pronto regresará. Debemos temblar ante esa palabra. Debe conmover nuestras entrañas y todo nuestro ser y llevarnos a arrepentimiento y fe, y llevarnos a estar de rodillas delante del Señor y pedir misericordia, porque hemos vivido un cristianismo liviano, un cristianismo que realmente no se asemeja ni se acerca ni siquiera a lo que Dios ha dicho. Podemos tener mucha teología, podemos tener muchísimos argumentos, pero poca vida. Esa teología tiene que convertirse en vida, decía Arcis Sproul. Tu teología tiene que ser vida delante de Dios Padre, porque entre más conozco a Dios, más me parezco al Hijo. ¿A quién te estás pareciendo? ¿A quién me parezco? La profecía es creíble y absoluta, porque el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Amados hermanos, el espíritu de la profecía es el mismo Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, ¿a quién? A un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, escuchen esto, que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y por qué el testimonio? Porque Él es el testigo fiel y ellos testificaron con sus vidas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que retiene el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces mira lo importante, amados hermanos y hermanas, que entendamos que Jesucristo es el testigo fiel y que lo que Dios ha dicho a través del Señor Jesucristo lo cumplirá y lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Otro término, otro título, primogénito de los muertos. ¿Qué vemos aquí? Establece la relación de Jesús con su naturaleza humana como el primero de los hombres revestido de inmortalidad por la resurrección. Él es el primer hombre que resucita entre los muertos y es revestido de eternidad, es revestido de inmortalidad. Y eso mismo pasará contigo y conmigo, si nos mantenemos firmes hasta el último día, creyendo, confesando y viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Y vuelvo y reitero, la salvación no se pierde, pero muchas veces no puedes perder algo que nunca has tenido. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿o acaso no conocéis al Señor? Es el primero en salir de la tumba para vivir para siempre, para no morir jamás y dar vida a todos y a cada uno de nosotros. ¡Qué glorioso! El Señor Jesucristo se está manifestando a Juan, decirle, no temas a la muerte, yo ya vencí la muerte. La muerte no tiene poder sobre ti ni sobre mí, porque el Señor Jesucristo ha vencido. Y había miedo en ese tiempo de morir. Yo sé que todos tenemos miedo de morir, porque el instinto de supervivencia nos ata a esta vida. Pero hay cosas más grandes y más gloriosas. Hay un texto que dice que el que quiera perder su vida la salvará, y el que quiera salvarla la perderá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra vida realmente está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso.
Es necesario que nuestro corazón esté en el reino de los cielos. Y no se les olvide que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es el primero en salir de la tumba para vivir para siempre, para no morir jamás. Y dar vida a todos y a cada uno de nosotros. En la iglesia de Tesalonicenses pasaba esto, la gente tenía miedo de morir. Pero el apóstol Pablo los anima y los exhorta y le dice que nosotros tenemos esperanza, porque nuestros familiares en Cristo solamente duermen y el cristiano nacido de nuevo solamente duerme para despertar en la gloria de Dios Padre, en la presencia del Señor Jesucristo. No podemos tener miedo a la muerte. Es un cambio, es un paso de esta eternidad presente a la eternidad eterna. Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Jesucristo, un espíritu vivificante. Él es la vida, en Él estaba la vida, Él es el autor de la vida, Él es quien te da vida y vida abundante. Es una vida abundante en calidad y en eternidad. ¿Por qué en calidad? Porque es la presencia de Dios mismo morando en ti y en mí, y en control de tu vida y todo lo que tiene que ver con tu vida, tanto espiritual como natural. Ese es nuestro Dios. De los regalos más grandes que recibimos como cristianos, aparte de la salvación, es la comunión íntima con nuestro Padre, es la presencia de Dios mismo en tu vida y en mi vida. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios, no teníamos ningún tipo de compañerismo ni intimidad con Dios. Ahora lo podemos hacer confiadamente, porque el Señor Jesucristo ha roto el velo y lo vamos a ver más adelante. Porque el Señor tiene en sí vida misma. Por eso Él dice que Él entrega su vida y la toma también. Por eso la muerte no lo podía contener. Pero también dice que le da vida al que Él quiere. Bendito alabado sea el nombre del Señor que quiso darte vida a ti y a mí. Yo tiene que llenarnos de alegría y también consumir nuestro orgullo, porque muchos nos sentimos merecedores de la salvación. No somos merecedores de la salvación, somos merecedores del juicio y de la ira de Dios. Por pura gracia, por pura misericordia, el Señor nos amó y nos ha amado con amor eterno, por lo tanto prolongó su misericordia. En Juan 5:21 dice la palabra del Señor, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ese es tu Señor, ese es el testigo fiel de que hoy está testificando las palabras del Señor. Porque es la palabra del Señor, no estoy predicando otra cosa sino la palabra del Señor. En 1 Corintios, este texto es glorioso, 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, el nuevo cuerpo que está preparado para ti y para mí, y esto mortal haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No lo pudo contener. La paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo pagó total y absolutamente la deuda que tenías. Y por eso su sacrificio fue perfecto. Y la muerte no lo pudo detener y la muerte fue vencida porque se pagó. Se pagó el precio del pecado, la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor resucitado es garantía del cumplimiento pleno en el propósito de la salvación. Y eso no se te olvide, amado hermano. Eso es lo importante y determinante en la vida de un cristiano. El Señor resucitado es garantía del cumplimiento pleno en el propósito de la salvación de nuestro Dios, que da plena victoria sobre la muerte. Si Jesucristo no resucita, en vano sería nuestra fe. En vano sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Pero el Señor Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre.
y regresará en gloria y en victoria. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Es por eso que somos más que vencedores, aunque lo que se vea todo lo contrario, aunque parezca que no es así, aunque parezca que cuando vemos el mundo dice, pero es que el enemigo está ganando. No vemos sino muerte, confusión, guerras, contiendas, enfermedades, pestes, hambre. Lee Mateo y da gloria a Dios que se está cumpliendo lo que el Señor dijo, porque si está cumpliendo que Dios te ha salvado y que vendrá por ti y por mí. Y que el día que partamos vamos a estar en la presencia del Señor perdonados, con un cuerpo vestido de incorrupción, revestido de inmortalidad. Eso es lo que nos ha regalado el Señor Jesucristo, por gracia. Y debemos creerlo porque el justo por la fe vivirá. El Señor resucitado le confirma a Juan que la muerte ya no tiene poder ni autoridad sobre sus santos. Están muriendo sacrificados. Están muriendo de una manera aterradora. Y Juan está diciendo, testifica a tus hermanos, testifica a mis hijos, a mis siervos, testifica de que la muerte no tiene poder sobre ellos. Es más grande la gloria, la eternidad, que el dolor de lo que pueden pasar en ese momento de muerte. La muerte ya no tiene poder ni autoridad sobre sus santos, y ese enemigo ha sido vencido, y mostrándole que el Señor es Señor sobre la muerte y soberano sobre todo poder y autoridad que les está afligiendo por causa de su nombre. Él está diciendo, te están matando, los están sacrificando, porque no adoran al César. Están manteniéndose firmes en la fe. Qué gloriosa será su sacrificio, qué glorioso será su muerte. Porque lo están haciendo para la gloria de Dios Padre, y el Señor los recibirá en gloria. Eso es lo que se está diciendo, no morirán, pasarán a la gloria de Dios. En Romanos 1:4 dice la palabra del Señor en boca del apóstol Pablo, que fue declarado, está diciendo que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Ese mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo, te ha resucitado a ti y a mí para una vida eterna, por una nueva vida. Y ese Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, está en ti y en mí, santificándonos, permitiéndonos vivir la vida de Cristo, llegándonos a ser la estatura del varón perfecto, animándonos, exhortándonos, consolándonos. Pero también se contrista por nuestro pecado, se entristece. Pero es el que nos lleva al arrepentimiento, es el que nos quebranta y nos pone rodillas delante del Dios eterno. Este fue el testimonio de Dios en el Señor Jesucristo, de su obra de salvación. Eso es lo que estaba testificando en la primera revelación, como les decía en la clase antepasada. Es el primer Apocalipsis, es la primera revelación de la salvación de Dios en el poder de su resurrección, que la obra estaba totalmente hecha y que el mismo Dios le sentaría de nuevo junto a él para gobernar sobre todo y en todos. Qué glorioso es el Evangelio, amados. Qué glorioso es poder predicar la verdad. Y la verdad nos hace libres de cualquier miedo a la muerte, de cualquier miedo al juicio, porque ¿quién acusará? ¿O quién condenará a los hijos de Dios si Dios es el que justifica? La deuda fue pagada, no debes nada. Pero eso no te da licencia para seguir pecando. Antes bien, la gracia nos da licencia para no pecar más, para dar la buena batalla a la fe. Al mostrarse el Señor a Juan como el Señor Jesucristo resucitado, le está ratificando y garantizando de que sus pecados le fueron perdonados y que tienen lugar en su reino. Se lo estaba ratificando. Y mire qué glorioso tiene que haber sido para el apóstol Juan saber de que su Señor, su Rey, estaba regresando en victoria. Y le estaba testificando a Juan de su victoria. Apocalipsis capítulo 1:5b. Ya enseñamos la parte A, la parte B. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué quiere decir todo esto? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
En el texto original aquí no dice amó, amará. Es un verbo en aoristo y ahorita les voy a explicar por qué significa esto. Nos ama constantemente, su amor no se detiene, no cambia, se mantiene igual, es inmutable. Tú no puedes hacer más para que Dios te ame más. Dios te ama a ti por el sacrificio de Jesucristo. O sea que es un amor eterno y perfecto. Sí me cambia mi relación con el Dios Padre por mis pecados, cuando me aparto del Señor por mis pecados y no los confieso. Mi relación cambia, pero el Señor me ama y me ha amado con amor eterno. Nos amó y lavó. Estos verbos están en tiempo aoristo. Es un verbo en presente continuo, o sea que es una acción continua del Señor amándonos y limpiándonos. Su gracia nos limpia todos los días, su sangre nos limpia todos los días. Por eso Juan, el mismo Juan, en una de sus cartas, dice: hijitos míos, no pequéis más. Y si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, el Señor Jesucristo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amándonos y limpiándonos de todo pecado. Es una obra perfecta que Él ha hecho y seguirá haciendo. Es el poder y la suficiencia, la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. Esa es la seguridad de tu salvación. Pero vuelvo y te repito, esa seguridad no te da licencia para pecar, no te da licencia para continuar en una vida desordenada. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pablo está en una cárcel, va a ser próximo a ser sacrificado. Por lo cual, por testificar de la palabra del Señor, por vivir como Cristo dijo que viviera. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía quién lo había llamado, quién había muerto por él, quién había resucitado por él, y quién lo estaba sosteniendo y lo sostendría hasta el último día de su vida. Y cuando cerrara sus ojos, cuando ya no tuviera más aliento de vida en su cuerpo, sabría que despertaría en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 1:5, vayamos a la Escritura, Primera de Pedro 1:5. Dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación total y absoluta, cuando este cuerpo sea revestido de inmortalidad, de no corrupción, de algo incorruptible. Esa es la salvación suprema, es el último paso de la salvación. Ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no más lucha con nosotros mismos. El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada el Señor Jesucristo. La fe está siendo perfeccionada, está siendo purificada y eso está pasando en este tiempo, para que cuando venga el Señor Jesucristo sea hallada en gloria y honra para el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha constituido un reino, escuche, no reyes, un reino. Lo han malinterpretado, dice que tú eres rey y que puedes declarar y confesar y decretar y se cumplirá. No, estás malinterpretando la palabra del Señor si así la has interpretado. Él dice que nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor nos ha constituido en un reino y nos ha hecho sacerdotes de Dios en ese reino. No olvidemos que en ese reino es una esfera espiritual que gobierna nuestro mundo natural. Es un reino de gracia que está gobernando tus corazones, pero habrá un reino visible cuando el Señor regrese. Ahora está estableciendo su reino en nuestros corazones por la gracia. Y debemos someternos a ese reino y a ese rey y vivir con las leyes de ese reino. Porque no podemos pretender ser del reino y no vivir para la gloria del Señor del reino, ni mucho menos someternos a lo que el Señor dice para su reino. En Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, somos el linaje escogido en medio de todos los linajes de la tierra, un linaje especial, un linaje que compró con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice que nos ha hecho real sacerdocio. ¿Por qué real? Porque tenemos un rey. Vivimos en un reino glorioso y majestuoso. El Señor ha hecho dentro de este plan de salvación, todo dentro de este todo, hay dos cosas que se demuestran en el texto expuesto. Uno, nos ha conferido la realeza porque somos hijos de Dios. Por eso somos linaje escogido, real sacerdocio. Nos ha conferido la realeza porque somos hijos de Dios. Somos un linaje escogido entre todos los habitantes de la tierra, con una misión. Mira la misión de este linaje: anunciar con nuestras vidas quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo estás anunciando que has sido sacado de las tinieblas? No puede ser que estés en tinieblas. Porque si hay tinieblas en tu vida, no eres hijo de luz. Si estás practicando el pecado, si estás siendo un prevaricador, ¿y qué es un prevaricador? Es aquel que peca conscientemente, sabiendo de que su pecado va en contra de Dios, pero lo hace. Arrepiéntete, si así estás viviendo. El sacerdocio de todo creyente hace referencia a nuestra nueva posición delante de Dios. Para adorarle tenemos el privilegio, por el sacrificio del Señor Jesucristo y la responsabilidad delante del Señor Jesucristo, presentarnos delante de Dios como un sacrificio. Como un sacrificio. Mire lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de un culto continuo. Esta palabra culto aquí es adoración, una adoración consciente. Tu vida tiene que ser una adoración consciente. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho por ti. Por todo lo que Dios ha hecho por ti, amado hermano. Ahora podemos adorar a Dios en todo lugar. Podemos orar, podemos pedirle, recibir de Él. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en la época de Jesús, en la época del Antiguo Testamento, en la época de los pueblos de Israel, solamente y exclusivamente el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio por el pueblo. Solamente eran ellos. Ahora, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque el velo se ha roto. Y te vas a dar cuenta por qué pasó eso. En Hebreos 10:19 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el Señor Jesucristo rompió, entró a la presencia de Dios y nosotros detrás de Él.
Por eso puedo decirle, Abba Padre, papito mío. Por eso puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Que es lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Te ha hecho un sacerdote, te ha hecho un hombre y una mujer de Dios, para que anuncie con tu vida, con mi vida, quién es el Señor que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro sacerdocio se ejerce en todas las áreas de nuestra vida, y porque todo lo que hacemos es una adoración espiritual, lo leímos ahora en Romanos 12:1, tu vida es una adoración espiritual. El mundo debe ver la gloria y majestad de nuestro Dios para que también vengan y le conozcan y le adoren. Esa era la misión de Israel en la tierra prometida. Ellos tenían que testificar de un único Dios. Oye pues Israel, Dios es uno. Porque era en medio de un pueblo de naciones que adoraban infinidad de dioses. Ellos tenían que ser un reino de sacerdotes, de hombres y mujeres que testificaran del único Dios, pero ellos se apartaron del Dios vivo y empezaron a adorar a los otros dioses. Ese fue el pecado de Israel, su idolatría. Y no es que hayan sido desechados, porque Dios no ha desechado a Israel. Él tiene un nuevo Israel, su iglesia. Hemos sido injertados en la vida verdadera. Y el Señor también ha proclamado el Evangelio para su pueblo, para Israel. Y se está predicando y testificando de Cristo en Israel. Y se testificará en el tiempo final. El soberano de los reyes de toda la tierra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Qué está ratificando? Es una verdad que está íntimamente relacionada con lo que acabamos de decir. Mira lo que dice el Salmo 89:27. Salmo 89:27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto es profético en el Salmo 89. El Señor en su resurrección fue proclamado por Dios como su Hijo, heredero de todo. El Señor Jesucristo tiene dignidad suprema con el nombre de absoluta soberanía sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Por eso cuando el Señor Jesucristo resucita en gloria, poder y autoridad. Satanás tentando en el desierto, ¿qué hizo Satanás? Dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si tú te postras y te adoras, yo te los entrego. O sea, le estaba entregando algo que le pertenecía. El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo es Señor de todo y en todos. Y es soberano sobre cualquier rey de la tierra. Y le está diciendo a Juan, no tengas miedo de lo que pueda decir Domiciano y de las leyes que esté ejecutando en contra de ustedes. Aunque lo sacrifiquen, el Señor Jesucristo es soberano sobre él y le juzgará por lo que ha hecho. Te digo una cosa, amado y amada. Lo que está pasando ahora, las leyes están dictando que van en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Dios lo está permitiendo para su gloria. Y está escrito en la palabra del Señor, entonces no te atemorices. Testifica de Cristo con tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, el Señor está cerca. En Filipenses 2:9, que es lo que está ratificando lo que se acaba de decir, cuando dice que el Señor Jesucristo tiene dignidad suprema, con el nombre absoluto, soberano, sobre los cielos, la tierra y debajo de la tierra y lo que mora en ellos. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el testigo fiel, soberano sobre todos los reyes de la tierra, el primogénito entre los muertos, el que está mostrando su victoria sobre la muerte. Él es el que está
en control de la historia. El Señor Jesucristo está en control de la historia y ya determinada conforme a la soberanía de Dios que la determina y establece desde antes de la fundación de los siglos. Mira lo que dice Isaías 46:8. Isaías 46:8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Mire que le está hablando a Israel. No le está hablando a un pueblo pagano, le está hablando a Israel. Le está diciendo, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Le está diciendo, vuelvan en sí, reaccionen. No sigan pecando voluntariamente. No sigan viviendo de espaldas a mi nombre. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero me impacta mucho cómo empieza el 8, dice, acordaos de esto. ¿Te estás acordando? ¿Te estás acordando del sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Te estás acordando de lo que se ha predicado y que no estás viviendo de acuerdo a lo que estás predicando? ¿Y lo que has escuchado? Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Ahora vamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan inicia este versículo con una advertencia. Esto es una advertencia cuando dice, he aquí, está anunciando, es una advertencia, despierten, el Señor viene, he aquí. Juan inicia este versículo con una advertencia con la que va a decir, he aquí que viene con las nubes. Él quiere aclarar que algo grande, extraordinario va a acontecer y va a acontecer y más temprano que tarde. He aquí, en el griego es un presente continuo, está viniendo, el Señor está viniendo, se está acercando y pronto todo ojo lo verá. Y visiblemente se verá, será una señal gloriosa que se verá en toda la tierra. Muchos llorarán de alegría, muchos llorarán, pero no podrán arrepentirse. Llorarán no haberse arrepentido, llorarán no haber visto la salvación de Dios en el Señor Jesucristo. Aquí el griego es un presente continuo, está viniendo, está llegando. Se habla desde un hecho profético, Dios lo ha determinado, o sea que sucederá. Es una verdad revelada que muestra la omnipotencia de Dios en su soberanía. Tenemos un Dios omnipotente y totalmente soberano y supremo. La segunda venida del Señor Jesucristo será visible y gloriosa. Mire lo que dice Daniel 7:13. ¿Por qué tomamos que las nubes está hablando también de gloria, de juicio, de esplendor? Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre. En Hechos 1:11, dice el escritor de Hechos, Lucas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue levantado en la ascensión el Señor Jesucristo en las nubes y se perdió en las nubes. Pero se perdió no para no volver, sino para regresar. Y le están ratificando a este mismo que han visto, que ha sido tomado hacia el cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. La gloria del Señor resplandecerá sobre toda la tierra, y proféticamente el profeta Ezequiel dice en Ezequiel 43:2. ¿Por qué pasamos tanto por la Biblia? Porque es que Apocalipsis nos lleva
Apocalipsis es el compendio total de la Biblia. La escatología está de principio a fin. Y por eso tenemos que mirar muchos pasajes para poder agrupar todo en la revelación. Ezequiel 43:2 dice: He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y todos aquellos que lo traspasaron. ¿Qué está hablando aquí? Se habla de todos aquellos, no solamente de esos 5 soldados que estaban en el tiempo de la crucifixión de Cristo, no solamente Anás y Caifás, que lo condenaron, y todo el Sanedrín. Está hablando de todos aquellos que pecaron contra su nombre. Dice a todos aquellos que lo traspasaron, se habla de todos aquellos que con su incredulidad le negaron. En Isaías 53:3, que es uno de los capítulos donde habla del siervo sufriente, que es increíble que los israelitas, los judíos, pasen por delante de este capítulo y no se arrepientan. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Todavía sigue siendo despreciado y desechado entre los hombres. Lo están traspasando con su incredulidad. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste eso, ¿cierto? Que quizás esté pasando con nosotros siendo hijos de Dios, que despreciemos al Cordero, que despreciemos al Señor Jesucristo, y que amemos la religión y la religiosidad, y amemos el legalismo, amemos la liviandad. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Apocalipsis 1:7b. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El pueblo Israel, mas no todo Israel, llorará y se arrepentirá. Eso es claro. No todo Israel será salvo. ¿Por qué? No todo el que se llama israelita es israelita. Pero otros llorarán y se lamentarán por no haber creído. En Apocalipsis 1:8, mire lo que dice Apocalipsis 1:8, y con esto está cerrando el libro y con esto estoy terminando. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios sella la profecía con la autoridad de su nombre, Alfa y Omega, principio y fin, la primera letra del abecedario griego hasta el final. Está sellando que es totalmente completa su revelación. Dios sella la profecía con la autoridad de su nombre, Alfa y Omega. Declara la completa autoridad de Dios, o sea, el Señor de la historia. El Señor es el comienzo y el fin. Dios el Padre es el Señor eterno, gobernante del pasado, presente y futuro. Ese es nuestro Dios, que ha estado en control desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo está en sus manos. Nada se sale de sus manos. Esa es la soberanía de Dios. Si alguna partícula del universo está fuera del control de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Entonces no sientas temor por ningún COVID o por ninguna vacuna, por lo que digan las conspiraciones. Siente temor ante la palabra del Señor. No un temor de miedo, sino un temor reverente que te lleve a arrepentirte, que te lleve a examinar tu vida, a confiar totalmente y absolutamente en Él. En Isaías 44:6, Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay ningún otro Dios como nuestro Dios. Y si el Dios que estás adorando no es el Dios de la palabra predicada hoy, arrepintámonos. Porque estás adorando a un Dios falso. Y termina, el Todopoderoso. Poder de Dios absoluto. Poder y fuerza de Dios. O sea, Dios hará lo que ha dicho. Y está en control de todo lo que está haciendo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Amados, ruego al Señor
empezando por mí. Que realmente esta palabra la aplique a mi vida y que tiemble ante su palabra y que me humille y que me confronte y que me haga de mí un espíritu recto, como decía David. Que me quebrante y que me anime realmente a vivir para la gloria de Dios Padre. Que el Señor nos ayude y nos guíe y nos guarde. Padre amado, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra hoy predicada. Y yo oro, Padre eterno, para que tu palabra dé frutos al 100 por 1 en nuestras vidas, amado Padre. Y oro por todos aquellos que me están viendo hoy, por Iglesia Betania La Reforma Sevilla y por todas las iglesias Betania que hay en Colombia. Para que realmente después de que salgamos de esta pandemia, este confinamiento, haya un gran avivamiento en nuestros corazones, amado Dios. Así como pasó en el tiempo de Habacuc, que Habacuc decía, aviva tu obra en la tierra. Aviva tu obra en la tierra, amado Padre. Que vengamos, Señor, con corazones contritos y humillados delante de tu presencia. Que nos apartemos de toda iniquidad. Que limpiemos nuestros corazones de toda idolatría y toda falsa devoción a tu nombre. Guíanos, guárdanos, protégenos y ayúdanos, amado Padre, a vivir para tu gloria. Gracias, Señor, porque nos llamas al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque estás empezando el juicio por tu casa. Ayúdanos, Señor. Pongo delante de ti las necesidades espirituales y materiales de tu pueblo, Señor, para que tú pruebas conforme tus riquezas en gloria. Y oro por todos mis hermanos y hermanas en sus casas, para que esta palabra, Señor, estremezca sus corazones y vengan en arrepentimiento y fe y se postren delante de ti y adoren tu nombre. Yo sé que tu mano está tendida para perdonar, para levantar, para animar, para consolar. Ayúdanos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, el Señor los bendiga, nos guarde, nos proteja. Esta semana nos estamos viendo los diferentes estudios bíblicos que tenemos por vía Zoom. Y por aquellos hermanos que no tienen esa aplicación en sus celulares, será por vía WhatsApp. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Un feliz día del Padre para ustedes, padres. Oro por ustedes, que Dios nos ayude y nos guíe a toda buena verdad. Que el Señor los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Un fuerte abrazo.